Ya nos adelantamos un poquito de lo que les quería compartir el día de hoy. Les quería compartir lo que Dios nos dice en su palabra en los últimos versos de Proverbios capítulo 31. Y donde dice la palabra de Dios que dice: engañosa es la gracia, dice, y vana, o sea, sin valor, la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Dios nos dice el día de hoy, nos recuerda el Señor en su palabra de que para Dios lo que pesa, lo que va pesando, no es tanto nada más la belleza física, que yo sé que es una de las grandes preocupaciones de las mujeres, ¿verdad? Que van pasando los años y quieren verse bien, o sea, es una necesidad de su, no estoy hablando de vanidad, sino de verse presentables, verse con un buen aspecto. Pero aunque Dios no está diciendo aquí que no sea eso importante, lo que está diciendo es que todavía más importante que la belleza física y que ustedes se vean guapas y que las veo que se arreglan muy el cabello y que las veo que algunas se cuidan en estarse sacrificando de menos peso y estar buscando que la ropa no la vayan dejando en el closet, sino que les vaya quedando y que si está ajustada luego se empiezan a cuidar, algunas hasta hacen ejercicio, o sea, todo eso para Dios todavía pesa más, sus cualidades, sus hechos, que ustedes trabajen así con ese esfuerzo, que trabajen cada día, y no nada más las mujeres. Estamos hablando de las mujeres porque es un día especial para ustedes, pero en general, hombres y mujeres que trabajemos en nuestra vida espiritual. Y para poder trabajar en nuestra vida espiritual no hay edad. Dice la palabra de Dios que el todo del hombre es tener un santo temor a Dios, de un santo temor a no pecar contra Dios, a vivir una vida agradable a Dios y obedecer sus mandamientos. Y no hay mayor ejemplo de esto en la mujer que María, la madre de Jesús. La Virgen María es el mejor ejemplo en la palabra de Dios de una mujer que en diferentes etapas de su vida temía a Dios, amaba a Dios y colaboró con Dios para que Dios con su gracia la fuera puliendo. Yo creo que una de las cosas uno de los secretos más importantes que nos da el ejemplo de María es que lo que hizo a María ser la mujer de madurez, de sabiduría, de entrega, de pureza de vida que llegó a ser, era que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ella. Y ese Espíritu Santo de Dios que estaba sobre María es el mismo Espíritu Santo de Dios que quiere Dios darnos a todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que así como el primer Adán falló y fue desobediente, se rebeló contra Dios, dice que Jesucristo es el segundo Adán. El segundo Adán, que Él con su obediencia nos ganó el cielo. Con esa misma analogía, la primera que falló, pero no de una manera consciente, sino de una manera de que fue engañada por los atractivos que el diablo le proponía, era Eva. Eva, dice la palabra de Dios, que fue engañada. Pero María es la segunda Eva. María es la Eva que con su obediencia desde jovencita, ¿verdad? Ella fue, a través de ella, de su obediencia, Dios premió la obediencia, que fuera la mamá de Jesús. Y luego nada más de que fue mamá de Jesús, sino que al final terminó como discípula de Jesús. Entonces, el ejemplo que nos da Dios a través de la Virgen María es muy, pero muy importante para que sepamos que las mujeres, sí, Dios tiene cosas maravillosas para todos, pero para la mujer en especial, tiene una gran cantidad de virtudes. En los hombres se marcan otras cosas, pero en la mujer, ya las comenté algunas de esas virtudes, pero la cualidad que más debe desarrollar la mujer es la fe. La cualidad, porque el camino de la mujer es un camino de fe. Desde jovencitas, el de que tienen que a veces enfrentarse a las pruebas, a las dificultades. Ahorita lo que el mundo les ofrece a las mujercitas, a las jovencitas, es el camino del atractivo ese, de que decía Eva que veía la manzana muy bonita, muy hermosa, muy sensual. Entonces el camino que les ofrece Satanás a las mujeres jovencitas, a las
muchachitas es la sensualidad, ¿sí? Y el camino que Dios nos ofrece a las mujercitas, a las jovencitas desde chiquitas, es el amor a Dios, la obediencia a Dios. Y por eso vamos a caminar por 4 pasajes, donde vamos a ver a María desde que estaba jovencita, como esas jovencitas que ustedes ven de 14, 15 años que les cantaron las mañanitas. Desde esa tierna edad Dios llama. Desde esa tierna edad de que están niñas, casi a punto de ser adolescentes, Dios está llamando el corazón de las jóvenes. Y eso viene en el Evangelio según San Lucas, si me quieren acompañar. En el capítulo 1, verso 28 al 38. En aquellos tiempos estaban esperando al Mesías. Y dice la palabra de Dios que un ángel fue enviado a una jovencita. Era una jovencita. Era una muchacha que posiblemente estaba en la etapa de la adolescencia, recién menstrual, después de la menstruación, 12, 13, 15 años. Los rabinos, en algunos de sus tratados y de sus libros de los rabinos judíos, dicen que en aquellos tiempos había muchachitas que eran consagradas al templo de Dios, donde vivían una vida de estudiar la palabra, conocer la palabra, le consagraban su juventud a Dios. Entonces una posibilidad era que ella era una de esas muchachitas que desde tierna edad ella sentía esa hambre de Dios, esa búsqueda de Dios. Y así como ella hay muchas niñas y niños. Yo les digo que muchos de los papás que estamos aquí, de las familias, los hijos, esa hambre de Dios la tienen. A veces mamás y papás que están en esta congregación es porque los niños salen con una hambre de la palabra, se les ministra la palabra de Dios allá y llegan tan contentos a sus casas, llegan tan emocionados que esa misma, ya ese llamado como desde chiquitos lo tienen los niños y las niñas. Me llama la atención porque a veces son los niños los primeros que se levantan. Me dice un hermano, oye, son los primeros que están esperando venir a la iglesia, porque Dios genera esa hambre en los seres inocentes de los niños. Y nosotros no ponemos esa atención ahí. Pero crean lo que estamos poniendo toda nuestra parte para que aquí se les predique bien la palabra de Dios, para atender esa necesidad que Dios, el Espíritu Santo de Dios, crea en ellos. Pues a esa tierna edad más o menos es lo que tenía María, esa sed, esa hambre. Y dice que se aparece el ángel en el verso 28. Y dice la palabra de Dios que entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada, hermanas, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué vemos en una joven? Obediencia, fe. Una fe que se traduce en ser humilde, en ser dócil, en agarrarse a Dios, porque como dice el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Esa es la fe que Dios nos quiere transmitir desde chiquitos.
que nosotros como papás, como mamás en este caso, debemos de transmitirle a nuestros hijos, y la tenemos que nosotros apropiarnos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por eso, cuando vemos que uno de nuestros hijos se está enamorando de Jesús, se está amando a Dios, es un estímulo de parte de Dios para que nosotros como papás nos pongamos las pilas y nos entreguemos más a Dios, le busquemos más a Dios de corazón, busquemos su rostro, y que dejemos que Dios haga la obra de nuestra familia, porque a final de cuentas el dueño de nuestras familias es Dios. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Leímos en el Salmo, bienaventurado aquel que teme a Jehová, y luego empieza a decir una serie de bendiciones que Dios, no el hombre, sino Dios hace llover sobre la familia. La obediencia de ustedes como mamás y la obediencia de nosotros como papás, si vieran qué fruto tan maravilloso trae para nuestros hijos. No hay mayor fruto de bendición que tu obediencia. A veces por tu obediencia Dios bendice y guarda y protege y ayuda a que tu hijo no se vaya tan chueco y tan desviado. Hay luchas, hay tentaciones, hay pruebas. El diablo no deja de trabajar. Pero si Dios está de tu lado, si Dios está respaldando tu función como mamá o como papá, porque tú estás en paz con Dios, porque tú buscas de Dios, porque tú buscas acomodar tu vida a Dios, porque tú buscas ser ejemplo para tus hijos, créelo que tarde o temprano vas a cosechar fruto de entrega de tus hijos. A veces no lo vamos a ver. A veces hay personas que no ven en vida propia que su obediencia generó entrega. Yo tenía un tío que siempre fue totalmente ajeno y rebelde a las cosas de Dios, totalmente. Y mi abuelita se entregó a Dios ya de edad avanzada, una vida totalmente como todas, en sus tiempos. Se casó una vez, fue viuda, se casó otra vez, tenía hijos de dos papás, y en su edad avanzada de los 60 años fue cuando conoció a Cristo, se entregó y empezó a seguir a Jesús. Sí, porque mi abuelita en esa edad ya ella estaba viuda, ya estaba siendo auxiliada, tenía problemas en las piernas, casi no tenía una salud buena, no la tenía mi abuelita. Entonces no tenía muchas limitantes. Hay mamás que tienen 60 años y se ven como Noemí, muy fortalecidas. Pero en el caso de mi abuelita no fue así. Y casi vivió nada más 10 años más. ¿Sí? La gacela preciosa de Noemí conoció al Señor desde antes, pero mi abuelita hasta los 60. Lo que les quiero decir, para no distraer el tema, lo que les quiero decir es que mi abuelita por más de 10 años estuvo ella orando mucho por mi tío, nunca se convirtió, hasta que ella murió en fe de un cáncer. Mi tío era doctor, ella se guardó esas cosas y pues cuando descubrieron su cáncer falleció. Muy poquito tiempo le duró la enfermedad, pero ya que después ella que murió, la memoria de mi abuelita en la conciencia de mi Dios lo hizo a él buscar de Dios. Ella no vio en vida que todo su entrega a Jesús, su ejemplo, que decirles, mire, por 60 años le decíamos ahorita, fui así, pero entiéndalo con Cristo. Y ella fue la pionera de las cosas de Dios en nuestra familia. Ella. Antes que todos, ella fue la primera. Entonces, en la memoria, lo que tenía en su conciencia mi tío, de lo que era su mamá, cuando ya no estaba en vida, fue cuando empezó a buscar de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, aun y cuando vaya todo en nuestra contra y no nos doblamos, pero no nos quebramos, y Señor, ayúdanos, para ti nada es imposible, te pido por mis hijos, te pido por mi esposo, cámbianos. A veces nos toca conocer a Dios cuando ya tenemos una vida con muchas complicaciones, pero nunca es tarde para que Dios empiece a hacer la obra en nuestra familia, y le empieza a hacer Dios de una manera descarada cuando ustedes, mamás o papás, se consagran y le entregan su corazón a Dios en obediencia. Entonces aquí vemos a una María, jovencita, que tiene esa virtud de entregarle su juventud a Dios y su futuro a Dios. Más adelante en el capítulo 2 de Lucas, estábamos en Lucas,
en el verso 41, si no lo quiere leer, se los voy a leer. Vemos a una María, pero en otra etapa de su vida, como mamá, ya de un niño, joven, grandecito, y como esposa. Estoy seguro que así como ustedes, cuando se van a casar, les platican del matrimonio y se las pintan de una color de rosa y no se imaginan en lo que se meten. Yo estoy seguro que María no se imaginaba todo lo que implicaba atender a su esposo, atender a su hijo. En aquellos tiempos no había lavadora ni cosas que le pican ahí para que se haga rápido el arroz, o rápido que es ¿cómo se le llama? Ya se lo saben, el microondas. A veces me llegan con los dedos hinchados, hermanos, tienen artritis las señoras, ya no de las manos de lavar y de fregar así el piso, no, del dedo, por tanto que le pican a la cosa esa, o a la lavadora, una artritis del dedo índice. Pero vemos a María que ella, en esa etapa de su vida, tuvo pruebas. No es una vida fácil el amar a Dios, y no porque ames a Dios no puede haber dudas en tu corazón. Sobre todo las mujeres tienen esa cualidad. Yo le digo a mi esposa, oye, pero qué bárbaro ustedes, pero si tienen una visión así hacia adelante tremenda, no la tenemos nosotros los hombres tan proyectada hacia el futuro. Pero ustedes estás pagando el recibo de luz y se están preocupando por el otro. ¿Sí? Yo estoy feliz con tener el dinero para pagar la luz, pero ustedes ya están pensando en la luz del siguiente bimestre, y ya, pues espérate, pues digo, gracias Señor, ni gracias les das, y estás con el afán del siguiente bimestre. Pero así están hechas ustedes, hacia adelante. Pues María, hay cosas que por el hecho de querer tener control sobre el futuro de su familia, sobre la seguridad, porque la mujer tiene una necesidad de tener seguridad, que a veces dudan, porque no entienden el futuro, no entienden por qué pasan las cosas. ¿Sí les ha pasado? Y a veces andan con unas cargas, porque no por lo que pasó, sino porque no entienden por qué pasó. Están con un atoramiento, y así le pasó a María. María, en esos momentos en los cuales nadie las entiende, se sienten incomprendidas, se sienten solas, pasan cosas y el marido ahí lo tienen ahí como una estatua, no hace nada, y ustedes quieren que le resuelva. Bueno, dime por qué pasó. A veces los hombres tampoco tenemos la respuesta, pero a veces no nos preocupamos tanto por no tenerla, pero la mujer, si no la tiene, bueno, le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y eso las carga, las carga, porque a veces pasa algo y no lo entienden, o les salen las cosas diferentes a como las planearon. Cómo hacen berrinches, ¿verdad? Porque las cosas no las tenían planeadas y no salieron como las planearon. Porque en ese deseo de tener un control, de una seguridad para los suyos, se pierde esa confianza en Dios. Dejan de dejarle el lugar verdaderamente a Dios, y que el control lo tiene Dios. Y es una lucha natural de todas. Es una lucha donde entra la duda y está la fe. Entra la confianza, el afán y la seguridad, pero a la vez hay una lucha entre su control, su poder, su autosuficiencia y la suficiencia de Dios. Y muchas veces los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Y a veces no los entendemos, hermanos. Tiene que pasar tiempo para poder decir, ya entendí por qué pasó esto. Es un camino difícil el de la fe. Pero nosotros tenemos de aprender a tener una confianza plena en el que va hilando la historia de nuestra vida, que es Dios. Ningún hijo nos sale como queremos. Y la esposa no nomás se preocupa porque el hijo no le salió como quería, sino que el marido no le salió como ella quería. El marido no le salió como... Ya dijo una amén allá la hermana. El marido no reacciona, no piensa, no actúa. Dice, oye, lo tengo, y lo programa en las mañanas, pero el marido se desprograma en la tarde. Y así pasa. Pero es eso que les digo a las mujeres. Y así le pasó a María en esta porción de la Escritura. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando, estaba jovencito Jesús, dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo creo que ya estaba en primero de secundaria Jesús ahí. Dice que al llegar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, dice que anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cuánto pasó? ¿Sin hijo? 3 días. 3 días. 3 días que piensan que durmió María. No. Pero además 3 días que piensan, me secuestraron a mi hijo. Se me perdió. Se perdió. Bueno, en aquel tiempo también había violencia. Me robaron a mi hijo. No piensa que se perdió. Y empieza la lucha. 3 días. 3 días de oscuridad, de no tener respuestas, de estar buscando y no encontrar. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, hermanas, amadas, mujeres? Afligida. Pero muy afligidas. ¿Y cómo se hubiera cuestionado su fe en Dios? En ese Dios que les dijo el ángel, para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo estaría su fe? En lucha. Porque la fe es una lucha, es la batalla de la fe. Y yo creo que en María había 2 partes. Una María que estaba dudando y ya estaba rendida y ya estaba desesperada y ya no encontraba, es más, no sentía a Dios, esa parte de María. Y una María, un pedacito de María que todo lo que le habían sembrado, todo lo que ella había sido revelado en la palabra, todo lo que ella había descubierto, toda la experiencia maravillosa de ser llena del Espíritu Santo, toda esa experiencia estaba ahí y estaba una lucha en su interior. ¿Sí les ha pasado, hermanas? Sí, como sí. ¿Sí les ha pasado? Bueno, la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana es de valientes, es de lucha. La vida cristiana es de que tú, aunque no sientas, a veces tienes que poner confianza en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, Señor, es que tú dices que tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tu palabra dice que tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Y ahí tienes que agarrarte, y hay una parte que te está diciendo, no, papá, no, ya no se ve. Una parte que te dice que te pongas tu mirada en lo que se ve, y hay otra parte de ti que más allá de lo que se ve, que pongas tu mirada en lo que no se ve. Es una lucha, y hay una lucha que tú la tienes que vivir de manera personal. A veces, ni tu esposo, nadie te puede consolar, nadie, ningún ser humano. Te vas con otra amiga, lo platicas, la amiga te palmea, lloran juntas, pero eso te dura un día, al día siguiente andas otra vez con esa carga, ¿sí o no? Bueno, eso le pasó a María. 3 días, hermanos. En esa etapa como esposa y como mamá de un niño de 12 años. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. El Jesús sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándole. Bueno, Jesús estaba en su canal, ¿sí? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Había intranquilidad en Jesús? ¿Extrañaba a sus papás? Ellos le hallaron, él no los buscó, ni le dijo, mándale decir, no había celulares, ¿verdad? Pero mándale decir a mi mamá que aquí estoy. O sea, no quiero que Jesús, yo creo que se le olvidó que tenía papá y mamá. Dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, ahí muy enfático dice la palabra, su madre, hijo. ¿Ustedes cómo quieren que le dijo María? Hijo. ¿Con qué autoridad y con qué frustración y con qué carga emocional? Aunque estuviera en medio de los sacerdotes, ¿con qué crees que? ¡Hijo! ¿Cómo le había dicho ustedes a Jesús? ¡Hijo! ¿Cómo? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué? ¿Sí les ha pasado a ustedes? Y se sienten como que todo lo que han hecho por ese hijo, todo lo que se han desvelado, los consejos, todo lo echó a la borda, no sirvió de nada. ¿Sí les ha pasado así? Y lloran, pero lloran de impotencia, ¿sí o no? ¿Sí, hermanos? ¿Sí se están identificando? ¿Sí se están envolviendo en lo que la enseñanza de María con su ejemplo? He aquí tu padre. Yo creo que José ni tenía voz el pobre. He aquí tu padre y yo. Ella hablaba por él. Te hemos buscado con angustia.
Y José así, Para que vean que sí tenía gusto. como fiel borreguito. José le dejó. ¿Quién estaba ejerciendo autoridad ahí? María. Sale el instinto de la mamá, hermano. Yo le digo que por eso los papás nunca las vamos a poder entender en su instinto. ¿Sí? Porque la que estaba en total tirantez y tensión, ¿quién era? José amaba a Jesús, lo amaba y estoy seguro, no dudamos de su amor. Pero quien tenía un hervidero en sus entrañas era María, porque de ahí había salido Jesús. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Dice, he aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Sí les hubiera gustado esa respuesta de Jesús? ¿O de su hijo? O sea, ahora el ofendido es él. El incomprendido es él. ¿Sí les identifica un poquito? A que ustedes son las personas ofendidas y luego llegan con los hijos y ahora se voltea la tortilla de repente, no sé qué pasa en esa conversación que tienen. Pero ahora ellos son los indignados porque están dudando, porque ustedes les están reclamando, porque no los comprenden, no los entienden. Así estaba Jesús. Y le dice, ¿por qué me buscabas? Si nomás habían pasado 3 días. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa respuesta dice la palabra que ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendían. Jesús estaba en otro canal. En otro canal que no era humano. Era sobrenatural. Sus razones que daba Jesús no las podíamos entender, no las podían entender ellos. O sea, o sea, como diciendo, oye, no te diste cuenta de la falta, Jesús, que hiciste. No te estás dando cuenta de que tenemos 3 días y 3 noches sin saber de ti. ¿Qué te costaba hablar? Y empezamos, ¿sí o no? Pero hay veces, y Jesús representa la voluntad de Dios. Jesús representa, dice la palabra, es que Jesús nunca pecó. Entonces Jesús estaba ahí porque le era necesario. O sea, Jesús fue veraz. No sabes que me es necesario. O sea, más todavía que estar con ustedes. Y si Dios lo llevó para otro lado, tenía que obedecer ¿a quién? A Dios. Ahí estaba Dios diciendo, me es necesario obedecer primero a Dios. Y hay veces cuando tienes que obedecer primero a Dios, hermana, discúlpame, pero Dios te dice, primero yo, después tú. Y a veces pasan cosas que no entendemos. A veces pasan cosas difíciles a nuestros hijos que no entendemos, pero es necesario que acontezcan porque el trabajo que está haciendo Dios, solamente Dios lo puede hacer y lo puede entender. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer María? Y es la enseñanza que nos deja aquí la palabra de Dios. Dice que el verso 51 dice, y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret y estaba subrayado, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Muchas veces la única persona que les puede dar consuelo, que les puede dar entendimiento, que les puede dar contentamiento, hermanas, es el Espíritu Santo de Dios, solamente. El único que con esas contrariedades ustedes las guardan en su corazón y el único que las puede entender y las puede ayudar a sobrellevar es el Espíritu Santo de Dios. Nada más. Ahí no entra ningún factor humano, ni psicológico, ni con mi mamá, ni con mi mejor amiga. Ahí solamente el que da el consuelo es Dios. Y es al que hay que buscar. ¿Cuántas horas habrá pasado María tratando de... ¿Creen que le tenía confianza a Jesús? De que se le fuera a ir otra semanita por ahí. Porque iba a estar... ¿Creen que estaba totalmente libre y en paz? ¿Creen que los demás días como que no pasaba nada? ¿Creen eso? Pero tenía ya que guardar muchas cosas. Señor, ayúdame a entender a mi hijo. ¿Sí o no les han hecho esa oración? Señor, ayúdame a entender a mi hijo. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿De qué manera puedo no estorbar a la obra que tú estás haciendo? Ya te lo entregué a mi hijo. Ya estoy esperando que tú hagas la obra en mi familia. O a mi esposo. O a alguien. Pero ahí uno tiene. Es una lucha personal sola, muy difícil.
Pero ahí el Señor estaba puliendo a María. La estaba puliendo en la fe. ¿Creen que no creció más la fe de María? Claro que sí. Porque es en las pruebas, en las dificultades, en esa batalla, cuando se hace una persona fuerte. Cuando empiezan a resaltar las virtudes divinas, sobrenaturales. Entonces a veces, hermanas, muy en especial hermanos, pero hermanas en este momento, a veces lo único que nos queda y lo más importante es que mantengan y cuiden como lo más preciado de todo el mundo su relación personal con Dios, su corazón, que no dejen entrar ninguna raíz de amargura, ninguna raíz de desánimo, porque muchas veces Satanás no descansa y en sus mentes y en sus conciencias les mete temores irracionales, les mete inseguridades, les mete cosas que les han pasado en su vida anterior, se las mete para que se queden traumadas. Aquí el principal reto de María es que ella no se hubiera quedado traumada, sino que dijera: Señor, ayúdame a pasar este trago amargo, ayúdame a descansar en ti, ayúdame a no perder mi confianza en ti, ayúdame a que aunque pasó esto que no entiendo, lo guardo en mi corazón, y ayúdame a seguir adelante, dame fuerzas para seguirle teniendo confianza otra vez a mi hijo, para poder ayudar a mi hijo, etc. Entonces a veces nosotros necesitamos verdaderamente tener una relación íntima, fuerte con Dios, porque Él es el único que nos puede dar la verdadera paz. Él es el único que nos puede dar respuesta a las cosas difíciles que nos suceden. Él es el único que nos puede entender y comprender cuando tenemos ciertas cosas en nuestro corazón difíciles de sobrellevar. Él es el único que nos puede quitar ese trago amargo. Por eso mismo Satanás siempre va a estar luchando contra ustedes, hermanas, para tratarlas de culpar, las va a calumniar, les va a mostrar sus errores, les va a mostrar sus fallas, les va a meter en sus mentes, en sus corazones, que ustedes no son lo suficientemente buenas mamás. Pero si verdaderamente nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, y le entregamos nuestra familia a Dios, y si verdaderamente de corazón cada día luchamos y el Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no soy perfecta, no tengo esa madurez que debería de tener, esa confianza, pero ayúdame verdaderamente a hacer hoy una vida diferente en mi corazón con mi familia. Ayúdame hoy a verdaderamente crecer en ti, a aprender a caminar detrás de ti, a tus pasos, no adelantarme, no tratar de tener control sobre todo. Ayúdame a que tú tengas control sobre todo, y ayúdame a ser una colaboradora de tu poder, colaboradora de tu gracia, porque lo dice el ángel: nada hay imposible para Dios, nada. Y lo que para el hombre es difícil, para Dios no es difícil. La oración de una madre tiene tanto poder, hermanas, porque si hace con él lo más íntimo del corazón, llega al corazón de Dios. Cuando usted clama, Dios responde, pero a veces no responde como queremos o en el tiempo que queremos, pero eso no nos tiene que desanimar ni desalentar. Y a veces quizás no vas a ver la obra de tu entrega en tus hijos en vida como le pasó a mi abuelita, pero créelo lo que leíamos al principio en el libro de Proverbios, en el último verso, porque es palabra de Dios. Créelo que al final de tu vida, si perseveras, dice, va a decir Jesús, esa palabra es para ti, hermana, léela. Esa va a decir Jesús, porque esa orden la va a dar Dios desde el cielo. Verso 31. Va a decir, dadle. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Dadle del fruto de sus manos, va a decir Dios. Y alábenla en las puertas sus hechos. Al final del camino, hermana, no lo que dijiste, no lo que creíste, sino lo que hiciste, es lo que va a darte la razón. Al final del camino, María fue fiel hasta la muerte. Dice la palabra de Dios que sus hechos demuestran que fue una mujer de fe. Una mujer de fe que aún en los momentos de máximo dolor que una mamá pudiera tener en vida, que es ver sufrir de manera injusta a su hijo,
y verlo morir en manos de personas que no merecen nada porque son personas malas. Dice que en esos momentos quien estaba en los pies de la cruz estaba su madre, estaba María Cleofas, que era una pariente cercana, y estaba la otra María. Y ahí a los pies de Jesús estaba. Y todavía más, cuando Jesús resucita y les dice a todos, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque vendrá, serán investidos del poder del cielo para que puedan ser mis testigos. ¿Quién crees que estaba en primera fila? María. María con el colegio de los apóstoles y todos los discípulos estaba en el lugar que estaba orando unánime. Cuando vino el Espíritu Santo también vino sobre María con esas lenguas de fuego. María caminó con la primera iglesia, estaba integrada en la iglesia de Dios. Entonces, el chiste, hermanos, es que al final tus hechos hablan más que tus palabras, y tus hechos son el peso de tu fe. Por eso Jesús no se equivoca cuando dice que he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para pagarle a cada quien conforme que a su fe o a sus hechos. A sus hechos. Entonces, hermana y hermano, lo que tú y yo decidamos es muy importante. Por eso antes de tomar decisiones debemos de orar mucho a Dios. Señor, ayúdame a no equivocarme, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a no hacer las cosas a mi manera, ayúdame a verdaderamente hacerlo a tu manera, como tú dices, ayúdame a con mis hechos manifestar mi fe, mi confianza en ti, porque al final, dice Dios, páguenle conforme a sus hechos. Al final, todo lo que tú has hecho, por convicción, por amor a Dios, va a dar fruto. Y esa es la buena noticia, hermanos. La buena noticia es que nuestro Dios es tan fiel, tan amoroso, tan bueno, que nada se escapa a sus ojos. Y cuando tú de corazón buscas a Dios, tú de corazón le sirves a Dios, vas a recibir premio. Vas a recibir premio, vas a ver la visión que tú tienes para tus hijos, para tu esposo, para tu familia. Dios te la va a conceder. Pero tiene uno que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y el ejemplo de María es de que no hay edad. No hay edad para ser los esclavos o las esclavas del Señor. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según, ¿qué? Ese es el secreto. Que esta palabra sea mi guía, que yo haga todo conforme ¿a qué? A esta Biblia. Que la Biblia y sus pensamientos se enseñoren de mí, sean los que dirijan mi vida, no mi voluntad, no, en esto a mi manera, no. Porque al final, si tú te sometes, hermana y hermano, si tú sometes tu voluntad, tus pensamientos a su palabra, aun y cuando no lo entiendas, aun y cuando pases por momentos difíciles, donde haya 3 días de oscuridad o 3 días de soledad, en esos momentos al final Dios va a pagarte con tus hechos, va a exaltarte con tus hechos. Todo lo que tú hiciste va a ser de gran nombre, de gran peso de gloria para Dios, y vas a ver lo que tú querías, tu contentamiento lo vas a ver en los tuyos. Por eso yo les animo a que se esfuercen, a que seamos valientes. El día de hoy que festejamos a las mujeres, que sigan con esa fuerza interior pidiéndosela a Dios para que terminen, que la obra que Dios comenzó en ustedes la terminen con fidelidad con Él hasta el fin. Y que Dios, aun y cuando nos toque pasar por pruebas difíciles que no entendamos, no se sientan mal porque no las entiendan. Siéntanse mal si hacen cosas que van contra la palabra de Dios. Pero el no entender las cosas no es pecado. Y a veces muchas cosas no entendemos. Pero no por eso nos vamos a desanimar ni a desalentar. Yo les exhorto a que cada día le entreguen a Cristo su pasado. No podemos tener un buen presente si estamos cargando con el pasado. Señor, yo te entrego mi pasado, Chihuahua, lo que hice, mira lo que hiciste o no hiciste, lo que eres hoy es un fruto de tu pasado. Porque lo que has aprendido, gracias a tus caídas, a tus errores, a tus fallas, a tus limitantes, gracias a lo que has a veces tenido de ti, no de hacer bien y de hacer mal, pero gracias a esa experiencia, eso es lo que te ha educado ahora para lo que tú tienes ahora. Y si ahora eres una mujer de fe, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que tuviste que pasar por tremendas pruebas y dificultades para darte cuenta que solamente el que tiene palabras de vida es Cristo Jesús. Nunca es tarde para comenzar. Pero cada día tenemos que entregarle todo el pasado y poner nuestra mirada en Cristo Jesús y en su bendita palabra.
para que al final del camino, los hechos de tu fe glorifiquen a Dios y también glorifiquen la obra que tú permitiste, que tú colaboraste, tú participaste con Dios, que Dios quería hacer en tu vida. Nuestras más grandes felicitaciones, nuestro más fervoroso deseo, nuestra oración por todas las mamás que las felicitamos, nuestra admiración también, porque si el concepto que tenemos de una mujer viene de nuestra mamá, los hombres. Si es una mamá que aún y con sus fallas, pero que fue generosa, amorosa y comprensiva, no batallamos tanto con ser buenos esposos con ustedes, porque nuestra imagen de nuestra mamá es el concepto de mujer que tenemos. Por eso nosotros como papás tenemos que siempre sembrar un buen concepto a nuestros hijos, porque es lo que se llevan de casa cuando se casan. Entonces nosotros, si tuvimos la dicha de conocer a nuestra mamá, y si tuvimos la dicha de todavía tenerla en vida, pues hay que disfrutarla. Y si ya no la tenemos en vida, hay que guardar su memoria, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy, en la cual María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios, es un ejemplo de un ser humano que colaboró contigo desde el principio, desde jovencita, y tuvo pruebas, dificultades, luchas, pero ella perseveró en la fe. Danos la gracia de tener también nosotros esa perseverancia en la fe, Señor. Te pedimos que este día sea un alto en nuestra vida, como mamás, como papás, y tengamos una vida más fiel a ti, Señor. Alimentarnos de ti, vivir conforme a tú dices. Perdónanos si hasta el día de hoy como mamás o como papás te hemos fallado, no hemos sido lo suficientemente maduros, no nos hemos entregado lo suficiente, pero nunca es tarde para comenzar, Señor. Nosotros te entregamos todo el dolor, toda la frustración de nuestro pasado y todas las cosas que no hemos podido comprender aún, Señor. No nos van a desanimar si no las comprendemos para seguir adelante en nuestro camino. Las guardamos en nuestro corazón y te pedimos, amado Espíritu Santo, que le dé el contentamiento y consuelo a nuestro corazón para seguir adelante en este camino de fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.